God bless you, everybody. Thanks for joining us again today. The verse that we will be reading is Romans 12:12, and it reads, "Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer." I like that one. Right now we just gotta be happy, gotta be joyful with everything going on, and keep the hope there no matter what. Just like keep looking towards God and keep all He has us. So don't worry. Right now, I think, and I'm very excited to announce that even though things are really crazy right now, we should all be very joyful, very thankful, and happy that we will be baptizing 3 people today. Elizabeth, Michelle, and Stephanie will all be baptized later on today at Pastor Enoch's house. He's going to go live at 2 p.m. on his Facebook page to stream the baptism. So we're super excited to announce that. We hope that you guys tune in for that. It's just such a blessing to have these 3 little girls who are so passionate and ready to completely commit their entire life to God. And we are super excited for that. Also, it is Mother's Day, so we just want to wish all of the beautiful mothers a happy Mother's Day. We're sad we won't be able to see you all, but we appreciate all of you, everything that you guys do on a daily basis. Motherhood is hard, so just like props for everything that you guys do. Thank you. Yes, and Martin's going to lead us in a quick prayer. So bow your heads. Heavenly Father, thank you for this Sunday. Thank you for Mother's Day. Thank you for being the great I am. And I ask you, God, just to keep looking over all of our lives, keep guiding us, Lord, and keep being that hope that we need, God. And thank you for everything you've done. Amen. Amen. God bless you guys. Señor,
canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of Father. I am surrounded by songs of deliverance, even liberated from my bondage, where the sons and daughters, let us sing our Señor los bendiga. Estoy contento y agradecido con Dios por poder estar aquí con cada uno de ustedes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, ahí en sus hogares donde están, y muy especialmente que Dios bendiga a cada hermosa madre que en esta mañana pues estamos celebrando el Día de las Madres, y les felicito a cada uno de ustedes, hermanas. El trabajo que ustedes tienen
nunca jamás se puede realmente el apreciar completamente. Sabemos de que hay tantas cosas que quizás no se registran dentro de la mente humana de lo que realmente pasa una madre, cómo comienza el ministerio de ser una madre, con aquel dolor, con aquel amor que dice la Biblia que el amor de una madre es el que más se puede comparar al amor de Dios, porque es un amor incondicional. Y yo le agradezco a Dios porque yo tengo una buena madre, yo tengo una mamacita chula que me ama mucho y que me ha cuidado desde que he sido pequeño, y todavía es la que más ánimo me da, la que grita el amén más fuerte, la que siempre me está animando a seguir adelante, y gracias a Dios que aún a la edad que tengo todavía tengo una madre que todavía ora al Señor por mí y que desea lo mejor para mí, todavía me está dando sus consejos y me baña con su amor y con su alegría, y gracias a Dios por todo. Así que cada una de ustedes, hermanas, que son madres, que Dios les ha concedido la dicha de ser madres, Dios las bendiga, Dios las guarde, Dios les dé fuerza, les dé sabiduría y que les permita el ser aún mejor. Amén. Que el amor de ustedes se pueda comparar mucho más cercanamente con el amor genuino y puro de nuestro Dios el Todopoderoso. Amén. Y que Dios bendiga el fruto de su vientre, que bendiga su casa, su hogar, que haya paz, que haya seguridad, y que la presencia de Dios nunca se aparte de sus hogares. Amén. Así que estoy contento por eso. Pero en esta mañana me gustaría que me acompañaran al libro de Josué, capítulo 1. Amén. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, y el versículo 9. Amén. Josué 1:9. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice de la siguiente manera: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Una vez más lo vamos a leer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Ahí te voy a invitar en esta mañana que inclines tu rostro conmigo y que vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor, el permitirnos el poder estar aquí reunidos, Señor, en nuestros hogares, Señor, el estar reunidos en un mismo espíritu, Señor, unidos a una iglesia, Señor, que es tu cuerpo, Padre Celestial. Aunque no podemos entrar a los templos todavía, Señor, todavía estamos, Señor, juntos en un mismo espíritu, Señor, unidos contigo en tu presencia, Señor, y así mismo, Señor, también espiritualmente estar conectados con nuestros hermanos, Señor, conectados en oración, conectados en adoración, conectados, Señor, en alabanza, conectados, Señor, por un mismo espíritu por el cual te amamos y te glorificamos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas muy especialmente, Señor, a cada madre, Señor. Permite, Señor, que este día, y no solamente este día, sino todos los días, se puedan sentir amadas, respetadas, valoradas, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias por cada una de ellas, Señor, por mi madre muy en especial, por mi esposa, Señor, por mis hermanas, por cada uno, Señor, de la que nos escucha, Señor, a través de este medio, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, y cada uno de ustedes en sus hogares dice amén. Gloria a Dios. Uno de mis libros favoritos de leer es el libro de Don Quijote de la Mancha. Esa es la historia de un hombre, de un ancianito que estaba muy flaquito, que no tenía muchas cosas, pero era un hombre que tenía una imaginación muy grande. Y en su vejez empezó a leer muchos libros acerca de la caballería. Y este hombre de repente decidió de que él iba a ser un caballero andante. Entonces va
y toma una armadura vieja que encontró por ahí y empezó a hacer ahí una celada, era como un escudo, y trató de hacer este escudo y se va y dice: me voy a ir ya por los caminos para poder enderezar caminos, el poder traer justicia sobre la tierra y poder vencer a las fuerzas del mal que vienen en contra de mí. Y este hombre, aunque estaba medio loquito, va por ahí, pero tenía una fortaleza y tenía una valentía que la gente que lo conocía se quedaba admirado. Y aunque a veces de repente se le pegaba sus locuras, era un hombre valiente, valeroso, era un hombre que no sabía pelear, no sabía usar las armas, pero era un hombre que creía en su llamado, en lo que él pensaba de que él era un caballero, y se lo tomaba bastante en serio. Y una de las escenas más famosas es de que él se encontró un molino de alto, grandísimo, con estos abanicos que estaban dando, y él, cuando miró este molino enorme, se le figuró que era un gigante, y empieza y se pone su armadura y agarra su lanza y dice: oh, ahora sí, Dios se ha valido de que yo me enfrente en batalla con este desaborojido gigante. Y va este hombre para poder a traspasarle la lanza a este gigante, y su siervo Sancho Panza le dice: mi señor, no, señor, si es un molino que ha hecho, no se vaya en contra de esto. Pero el hombre, Don Quijote, bien convencido de lo que él veía dentro de su mente, va y se arroja en contra de este molino, y pues por allá cae con la lanza destrozada y todo golpeado, pero un hombre valoroso. En otra ocasión cuenta la historia de que se encontró un hombre que traían unos leones, y va y agarra a aquel hombre y le dice: ahora sí tengo una gran oportunidad de que se compruebe la fuerza de mi brazo, y ahora en este momento me voy a enfrentar con estos feroces leones, que han sido los leones más feroces que se han conocido en toda España. Y ahí se pone su armadura una vez más y le manda al cuidador de los leones que abra la puerta, y el hombre decía: no, señor, no voy a hacer esto. Y él dice: usted ábralo, que por eso Dios me ha proveído de esta prueba, para que se compruebe la fuerza de mi brazo. Y el hombre finalmente abre bajo las amenazas de Don Quijote, abre la puerta de los leones, y los leones miran a Don Quijote y no le hacen caso, gracias a Dios, porque si no lo hubieran destrozado. Pero un hombre que comprobaba donde quiera que se iba, se enfrentaba a cualquier reto, y de ningún reto se acobardaba, sino que él a veces terminaba todo destrozado, terminaba golpeado, terminaba siendo con mucho dolor, pero a ningún reto se acobardaba. ¿Y qué es, hermanos, la valentía? Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana, acerca de ser valientes, amén. Y no te quiero decir de que tenemos que ser valientes de una manera loca como Don Quijote, que a todos nos aventamos, pero Don Quijote tenía fe, tenía una seguridad que para el resto del mundo parecía loca. La seguridad que tenía Don Quijote, decía: este hombre está loco, está demente, ¿cómo es de que está haciendo todas estas cosas? Pero él tenía fe en sí mismo y en el llamado que él tenía. Y dice la palabra de Dios, amén, que nosotros, para el mundo, el evangelio le parece locura al mundo, amén. Pero la locura que el mundo piensa que nosotros tenemos es realmente poder de Dios, amén. Que el mundo piensa que estamos pero más locos que Don Quijote de la Mancha. Pero cuanto más nosotros tenemos que creer en nuestro llamado y ser valientes. Y dice la palabra de Dios aquí en Josué capítulo 1, versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén.
Lo primero que quiero dejarte en esta mañana es de que la valentía, hermanos, no es opcional para un cristiano. No es algo que podemos hacer si queremos, sino que la valentía es un mandato de parte de Dios. Aquí viene el Señor hacia Josué y le dice: mira que te mando, amén, te mando. Es un mandamiento de parte de Dios. En otra porción de la escritura dice la palabra de Dios que da una gran lista de aquellos que no van a heredar el reino de los cielos, y ahí están los fornicarios y los adúlteros, y ahí también se mencionan a los cobardes. Los cobardes no van a heredar el reino de Dios, amén. Así que para nosotros los hijos de Dios no es una opción el ser valientes o el ser cobardes, sino que dice la palabra de Dios que el cobarde no va a heredar el reino de los cielos. La única manera que nosotros podemos servir a Dios es con valentía, el ser valientes, el esforzarnos, el no cobardarnos, el no correrle a los retos, el no buscar una salida, el no hacer excusas para no poder enfrentarnos a aquello que le tenemos miedo, sino que debemos de comportarnos como hijos de Dios, que creemos de que somos siervos del Todopoderoso, y porque somos siervos del Todopoderoso, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Entonces, el mandato de Dios es de que nosotros no nos acobardemos. El ser cobardes no es una opción. Tenemos que ser valientes. Tenemos que poder enfrentarnos y esforzarnos para poder hacer la obra de Dios. Josué era un hombre que Dios lo había llamado, y lo había llamado para una gran obra. El pueblo de Dios había permanecido dentro de la esclavitud por 430 años. Habían sido generación tras generación que habían vivido en esclavitud. Josué no conocía lo que era vivir un día libre, como un hombre libre, el poder decidir para dónde puede ir, el poder tener el fruto de su propio trabajo. Él estaba esclavizado, amén. Y dice la palabra de Dios que el pecado es el tipo más grande de esclavitud que el hombre puede tener, amén. Podemos en el mundo tener una ilusión de libertad, pero realmente estar esclavizados, amén. El no hacer, porque el pecado no te deja hacer lo que tú realmente quieres hacer, sino que el pecado te ordena a ti el hacer. La adicción no te va a permitir el vivir una vida buena delante de Dios, sino que te va a mandar que tú sacrifiques todas las cosas, que vivas nada más que para aquella adicción, para poder suplir aquella adicción, y no eres libre realmente. Cuando estás bajo el yugo de la lujuria, vives solamente para aquella lujuria, no vives para ti mismo, no haces lo que tú quieres hacer, y lo único que puede pagarte ese pecado es dejarte con tanta avergonzado, dejarte humillado, dejarte vacío, dejarte con vergüenza. Pero Dios es el único que puede quitar aquella mancha y romper aquellas cadenas de esclavitud. El pecado es esclavitud, hermanos. Dice la palabra de Dios que Josué era este hombre que había salido de entre los esclavos desde Egipto. Había caminado con Moisés, pero Moisés solamente pudo llegar hasta un punto en el cual Dios no le permitió que Moisés pudiera entrar a la tierra prometida, porque Moisés había pecado delante de Dios. Amén, le había fallado a su pacto delante de Dios. Entonces Dios solamente le permitió que él mirara desde un monte la tierra prometida, pero aquel que iba a poder entrar a aquella tierra prometida era este hombre Josué. Era un hombre que había crecido en este desierto, había estado escuchando la palabra de Dios a través de su siervo Moisés, y ahora a este hombre se le da las riendas del pueblo, un pueblo testarudo, un pueblo que estaba claudicando. Habían aquellos que decían: no, pero es que en Egipto teníamos mejor cosas, y por qué es que Moisés nos ha traído aquí para morir, que no teníamos tumbas allá en Egipto. Y todavía estaban mirando al
mundo, todavía estaban mirando a su pasado, todavía no se acostumbraban a su vida estando delante de Dios. Habían mirado la mano de Dios, ninguno de ellos tenía excusa. Habían mirado cómo Dios les había abierto el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Habían mirado cómo Dios los había cubierto por las noches y por los días, en una columna de fuego y en una columna de nube. Habían visto como Dios había hecho brotar agua de las rocas para poder darles y saciar su sed. Había visto como Dios había hecho caer el maná del cielo para que ellos pudieran saciar su hambre. Habían visto como Dios había deshecho las plagas, había destruido sus enemigos, pero aún así era un pueblo que todavía estaba claudicando entre el seguir el propósito de Dios y enfrentarse a lo que venía para adelante, o regresarse y retroceder al lugar donde ellos estaban. Lo que el enemigo quiere hacer en tu vida, hermanos, hermanas, es de que tú no tomes pasos hacia adelante. Él te quiere retroceder, amén. Él quiere retroceder a cada uno de nosotros, quiere que nos vayamos en reversa en vez de irnos hacia enfrente, amén. Lo que el enemigo quiere hacerte, Dios quiere hacerte como Él, amén, que seamos como Dios, amén, porque dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, amén. ¿Qué es un varón perfecto? Un varón perfecto es un hijo de Dios que tiene la naturaleza de Dios dentro de nosotros, que hemos sido lavados por la sangre poderosa de Cristo Jesús, que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos permitido que el Espíritu Santo tome control de nosotros y que cambie de adentro para afuera todo aspecto de nuestras vidas. Y llegará el día en el cual la trompeta sonará y el Señor regresará por su pueblo, y llegará un sello sobre todos aquellos hijos de Dios, y será una obra terminada, y todo lo imperfecto se vestirá con perfección, y todo lo inmortal se vestirá con inmortalidad, y ahí llegaremos a ser perfectos delante de los ojos de Dios, amén. El terminar aquella obra, y dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la obra, ese también la perfeccionará, amén. Entonces Dios quiere hacernos como Él, a su imagen y su semejanza, el ser lo que Él primero planeó desde el principio de la creación. Él todavía tiene ese propósito de poder llevarnos a ser como Él, amén. Pero lo que quiere hacer el enemigo quiere hacernos como los animales, quiere retrocedernos, amén. No quiere que busquemos las cosas espirituales, sino las cosas carnales. Y todo lo carnal en este mundo te hace un animal, ¿ah? Hay algunos que dicen, no, pero es que hay que ser hombre, ¿no? Hay que ser hombre. No estás dando la medida de un hombre, ¿ah? Dice, no, pero es que para ser hombre uno tiene que acostarse con muchas mujeres, ¿no? Porque esos son los bien hombres. No, eso no es lo que es el ser un hombre, eso es lo que es el ser un animal, porque los animales se acostan con quien sea, solamente viven por sus instintos, y eso es lo que el enemigo quiere hacer, es de que quiere devolvernos a nuestros instintos. Dice, no, pero es que aquel es bien hombre, porque nomás se le pone a alguien enfrente y se arroja y pelea y se agarra ahí a las trompadas, y es bien bueno para las patadas. Qué bueno, qué hombre es aquel hombre. Pero eso no es el ser hombre, eso no es el ser valiente, sino que la palabra de Dios nos ha demostrado de que aquel que se ensalza será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido, amén. Dios nos enseñó una mejor manera de poder ser como Dios, amén. No es el darnos a nuestros instintos, el poder responder a nuestra carne, nuestro enojo, nuestra contienda, nuestro odio, nuestra violencia, sino que Él mismo, Dios el Todopoderoso, vino, habitó entre nosotros, fue escupido en su rostro, fue latigado, fue golpeado, mas aún dice la palabra de Dios que delante de ellos, de sus trasquiladores, enmudeció su boca, amén, que se quedó callado. Él invita y dice, si alguien te golpea en una mejilla, dale también la otra. Si te obligan a caminar una milla, ve con ellos 2, amén. Eso es lo difícil, ahí es donde se requiere la valentía. Estaba
escuchando a un hombre un día que le estaban dando la medalla de honor. Esa es una medalla en los Estados Unidos que se les da a los soldados que han combatido y que han hecho grandes hazañas de valentía, ¿ok? De valentía. Han tenido mucho coraje, han hecho algo sobrenatural para poder sobrevivir. Y este hombre había matado un montón de hombres, había ametrallado un montón de enemigos y había hecho tremendas cosas. Y le preguntaron a él, ¿por qué? ¿De dónde encontraste tanta valentía? Y este hombre empieza a llorar y dice, yo no soy valiente, sino lo que hice eso, que maté a tantas personas, fue porque tenía tanto miedo, porque me acobardé, porque sentí que la muerte estaba sobre mí. Entonces lo único que pude hacer es empezar a ametrallar a todos, pero era el miedo el que me estaba controlando a mí. No era valentía, en ese momento no pensaba acerca de valentía. Y este hombre era un hombre que se sentía avergonzado y ni siquiera quería aceptar la medalla que le querían dar. Pero me pongo a pensar, a veces las personas piensan que a otros son valientes, cuando realmente no es la valentía correcta la que tienen dentro de ellos. Pero la valentía más grande que puede usarse dentro de este mundo es la valentía de ser como Cristo. La valentía de poder predicar en el evangelio aunque haga oposición. La valentía de poder pararse en contra de sus familiares, aun cuando sus familiares lo están atacando. Dice la palabra de Dios, el que no dejara padre y madre no es digno de mi llamado. La valentía se va a demostrar cuando tu padre y tu madre te abandonen, te quieran desheredar, pero tú te paras directo en tu lugar y dices, yo voy a seguir al Señor. Ahí los que han tenido que usar esta valentía saben de lo que yo quiero decir. La valentía no es el conformarse al mundo, sino que la valentía se demuestra cuando nosotros podemos pararnos en completo contraste en contra de las costumbres de este mundo y decir, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está la valentía. La cobardía es los demás me van a criticar, los demás me van a apuntar con el dedo, me van a decir que soy diferente. Pero toma una valentía que solamente Dios puede dar, de que nosotros nos paremos en nuestro lugar y digamos, porque mi casa y yo serviremos al Señor. El valiente, hermanos, no es aquel que se entrega a sus vicios, no es aquel que es controlado por ninguna cosa. El valiente es aquel que puede pelear en contra de todos sus vicios, pelear en contra de todas sus adicciones. No importa lo que yo tenga que hacer. La valentía no es el quedarse sentado dentro a lo más trasero de una iglesia con los brazos cruzados, con el miedo de que alguien pueda mirarlos en aquel lugar o que alguien piense que yo realmente creo lo que predican estos locos. La valentía es el poder decir, no me importa nada, no me importa quién me critique, ni quién me vea, ni quién me mire. Lo que yo tengo que hacer es venir delante de la presencia de Dios y entregarle todo mi corazón, amén, y entregarle el completo control a Él. Ahí está una valentía grande. Las madres son personas muy valientes, necesitan tener esa valentía. Necesitan tener esa valentía todos los días para poder ser buenas madres. Tienen que ser personas valientes. Yo me doy cuenta que a veces las mujeres tienen una valentía tan grande, amén. Cuando todos los discípulos, los hombres habían corrido, se habían estado refugiándose, buscándose dónde esconderse para que no los encontraran cuando estaban crucificando a su maestro. Las mujeres no les estaba importando nada y estaban ahí a los pies del Señor Jesús, llorando al pie de aquella cruz, mirando hacia el Señor Jesucristo, amén, sin importarles que los acusaran, que las buscaran, que las maltrataran, porque ellas tenían esa valentía de buscar el rostro de Dios.
En muchos hogares son las mujeres las primeras que llevan la delantera para buscar la presencia de Dios, que se dan cuenta de que ya no pueden, ya tienen que dejar de ser cobardes, tienen que dejar de vivir bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y son aquellas mujeres, hermanas, Dios bendiga a cada una de ustedes, hermana, que toma la valentía de comenzar a orar, de comenzar a clamar dentro de su hogar, de empezar a hacer cambios dentro de su familia. Amén. Aunque no tenga el apoyo del esposo, usted hace lo correcto delante de Dios. Usted está intercediendo por su esposo, intercediendo por su familia. Usted está estableciendo nuevas costumbres alrededor de su hogar. Usted está rompiendo cadenas de esclavitud y de maldición transgeneracional en su familia y en sus generaciones. Amén, porque usted se da cuenta, las cadenas que me detuvieron a mí hoy no pueden jamás seguir deteniendo a mis hijos ni a mi descendencia. Hoy es el día en el cual la maldición tiene que parar. La maldición tiene que parar, en el cual el diablo ya no va a tener suerte ni va a tener lugar en mi vida. Pero toma una mujer valiente y un hombre valiente para que se levante y que haga la voluntad de Dios. Toma valentía para tener fe. Toma valentía para tomar un paso más allá de lo que Dios nos está llamando. Toma valentía para poder convertirnos en un hacedor de la palabra de Dios y no solamente un oidor de la palabra de Dios. Toma valentía de poder convertirnos en aquellos que nos gusta recibir, aquellos que nos gusta el dar. Toma valentía de poder llegar a la madurez espiritual, en la cual dejamos de criticar al prójimo y comenzamos a escudriñar lo que realmente está dentro de nuestros corazones. Toma valentía del dejar de mirar la paja en el ojo de nuestro hermano para poder atender la viga que tenemos dentro de nuestros propios ojos. Toma valentía para poder doblar nuestras rodillas. Toma valentía para poder alabar a Dios con todo el corazón. Nos enseña David, el rey David, que este rey David, cuando iba entrando la arca del pacto a su ciudad, va y empieza a danzar con todas sus fuerzas. Dice la Biblia, con todas sus fuerzas, de tal manera que aún su esposa de allá del balcón donde lo estaba mirando se avergonzaba de él y decía, oh, mira lo que está haciendo este, ¿eh? Y llega allá y dice, hoy el rey de Israel, mira cómo se comporta, qué tan vil, qué tan menospreciado te has comportado, como el peor de los hombres ahí, ¿no? Haciendo tal pancho ahí delante de todo el pueblo. Y David le contesta y le dice, aún me haré más vil, amén, aún me haré más vil, aleluya. Ahí está una valentía grande. David sabía lo que era ser valiente. David se había enfrentado a los gigantes, David se había enfrentado a los ejércitos, David había huido por su vida. David se había convertido en el rey de Israel, amén, en el ungido de Dios, en aquel que escribía las alabanzas a Dios. Mas aún en esto también tenía que ser valoroso, amén. No importa que seamos valientes en una área de nuestra vida, tenemos que ser valientes en todas las áreas de nuestra vida, aleluya. Y si tú no eres valiente en algún aspecto de tu relación con Dios, tienes que pedirle aquella valentía delante del Señor, aleluya. Quiero hablarte a ti, hermano, hermana, que has tenido temor de meterte más profundamente dentro de las cosas espirituales, porque tienes un temor de las cosas espirituales, porque tienes temor de que se presenten aquellos sueños, de que entren esas presencias dentro de tu hogar, o que vengan a perturbar tu sueño, o que te levanten por la noche, o que empieces a experimentar con las cosas espirituales. Pero quiero decirte, hermano y hermana, que no tengas temor, porque Dios ha prometido que donde quiera que tú vayas, Él también irá, y Él te manda que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Él está ya contigo.
quiero decirte a ti que has tenido temor de establecer nuevas costumbres en tu hogar, de ponerle un paro al pecado de tus hijos, y que has temido el poder establecer nuevas reglas. ¿Por qué? Porque tenemos que darles su libertad y tenemos que respetarle lo que ellos quieran y darles su expresión. No, usted tiene que ser valiente y decidir. Usted es el sacerdote de su hogar, usted es el ama de su casa. Amén. Usted decide las cosas que suceden. Usted decide lo que entre dentro de su hogar. Amén. Usted tiene que pararse y decir: dentro de este hogar no entra música que glorifique lo malo, lo malvado. Amén. No le estoy diciendo que toda la música sea malvada y que toda la música tiene que sacarla de ahí y solamente tiene que tocar alguna clase de música, pero usted tiene que decidir cuál es la música que la edifica a usted y edifica a su familia. Amén. Tiene que decidir cuáles son las clases de películas en las cuales usted va a ver o no va a ver ninguna otra cosa. Usted tiene que decidir si entra alcohol dentro de su hogar o no entra el alcohol dentro de su hogar, si entran vicios o no entran vicios dentro de su hogar, de acuerdo a cómo esté su corazón delante de Dios. Pero toma valentía para poder el hacer todos estos cambios delante de Dios. El Señor nos manda un mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esfuérzate, hermano. El esfuerzo tiene que ir a un lado de la valentía. Tienes que esforzarte. El esfuerzo es algo hermoso, pero es lo más difícil que tú vas a hacer en tu vida, el esforzarte. El esfuerzo automáticamente quiere decir que no va a ser fácil. A nosotros los seres humanos nos encantan las cosas fáciles, nos encanta lo relajado, nos encanta lo dócil, nos encanta lo que sea fácil, pero no nos gustan las cosas difíciles. Y el esfuerzo se necesita solamente cuando las cosas son difíciles, cuando se nos acaban nuestras fuerzas, cuando tenemos toda la oposición en contra de nosotros, cuando todas las encuestas están en contra de nosotros, cuando todos dicen que vamos a fracasar, que no vamos a tener éxito en ninguna cosa. Ahí es cuando nosotros necesitamos tener esfuerzo, amén, y valentía de decir: no estoy perdiendo mi tiempo, amén. Las horas que paso en oración no son en vano. Dios me está escuchando. No importa que tengas 40, 50 años orando por la misma cosa y no lo has recibido. La palabra de Dios nos enseña que Dios premia a aquellos que son esforzados. Amén. Abraham oró hasta que cumplió los 99 años para poder tener un hijo, pero llegó el tiempo en el cual él tuvo aquel hijo. ¿Por qué? Porque Dios premia a aquellos que se esfuerzan y que son valientes y que se paran en la brecha y no se hacen para ningún lado, sino que todavía siguen creyendo en la promesa de Dios para sus vidas. Esfuérzate todos los días. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer las cosas difíciles. Yo te doy un consejo, hermano y hermana, yo te doy un consejo, hermana: esfuérzate en las cosas difíciles, en lo que batallas en tu vida. Ahí es donde te tienes que concentrar, amén. El cuarto que estás evitando para limpiarlo porque se te hace muy difícil, ahí es donde tienes que comenzar en el día. Si te hace difícil la oración, por la oración es donde tienes que comenzar. Si te hace difícil el ayunar, por el ayuno es donde tienes que comenzar. Si batallas en el dar, tienes que comenzar por el dar. Romper las barreras que se te hacen difícil. Es ahí donde comienza tu esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. El esforzarse quiere decir que vas a hacer las cosas y vas a seguir aún aunque tengas oposición. Cuando se levante el diablo en contra de ti, cuando mires y te veas toda la evidencia, diga que todo esto no está funcionando, esto me está saliendo mal, esto en vez de bendecirme me está retrasando. Pero ahí está la valentía, es el decir: no, algo está ocurriendo aquí, algo va a suceder, algo va a romper, algo está por estallar, una bendición que viene sobre mi vida. Aleluya. Escuché de una planta
el bambú japonés. El bambú japonés es una planta que cuando la plantas, la empiezan a regar y la riegan por años y años y no ocurre nada, no nace nada. Están ahí regando y toma algunos 4 años para regar esta planta. Pero un día, un día de repente empieza a crecer esta planta después de todos estos años de estarla regando, y de repente y dicen de que hay casos en los cuales puede crecer hasta 35 pulgadas en un solo día. Amén. Por la mañana puede estar aquí y por la noche puede estar acá, y empieza a crecer este bambú grande. ¿Por qué? Porque todos esos días que está regando aquel hombre, aquella planta, esa planta está tomando raíces, está agarrando de la tierra, está creciendo subterráneamente, y cuando tiene toda esa base, tiene todo ese fundamento, que tiene su fundamento bien ahí, bien fundamentado dentro de aquellas raíces que están grandes y fuertes, entonces empieza aquel crecimiento. Aleluya. Yo quiero decirte a ti, hermano y hermana, que has estado pasando por un proceso largo, un proceso doloroso, un proceso del cual muchas veces has rogado delante del Señor, pensando de que Él no te escucha, pensando de que Él realmente no está ahí, quizás imaginándote si estás perdiendo tu tiempo, y quizás el diablo te ha dicho: ¿sabes qué? Este no es el método por el cual tu victoria va a ser. Ve y haz esto, ve y haz el otro, ve y busca aquí, ve y busca allá. Mas aún así todavía has seguido en el proceso que Dios te ha dado, amén, para librarte, para librar a alguien más, para poder traer a alguien más a los pies de Cristo, para darte la sanidad de tu enfermedad, amén, para darte la bendición que tú has estado pidiendo, amén, para poder complementar tu vida, para tener tu media naranja, para poder saciar tu vida de bendición, y por alguna otra razón no te has dado por vencido. Déjame te digo que quizás es de que Dios está poniendo el fundamento, está haciendo crecer aquellas raíces, y llegará el momento en el cual el crecimiento empezará a crecer en tu vida, amén. Y cuando venga la bendición de Dios, no importa que se levanten 1000 demonios en contra de ti, o un ejército de gigantes vengan en contra de ti, el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué se había enfrentado a estos gigantes, llegó a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba habitada de gigantes grandes, fuertes y poderosos. Mas aún así él sabía y conocía la promesa de Dios, que Dios le había dicho: donde esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Aleluya. El Señor lo iba a acompañar donde quiera que él que él fuera. Y yo quiero decirte a ti, hermano y hermana, que no te des por vencido. No es el momento de hacerte para atrás, no es el momento de dejar de ser valiente, sino es el momento de seguir esforzándote para el Señor, seguir entregando más de tus fuerzas, más de tu esfuerzo, amén. Incrementa más de tu sacrificio delante de Dios, que Dios va a contestarte. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que ninguno de sus hijos quedará en vergüenza. No hay ninguno de sus hijos que mendigue el pan. No hay ninguno de sus hijos que pueda decir que Dios no lo ha bendecido y que Dios no ha estado con él. Aleluya. Porque aún en medio de la prueba y de la lucha, todo le funciona para bien de aquel que le temen al Señor. Aleluya. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que quieres del Señor? ¿Dónde es que quieres ir en tu vida? ¿Cuál es la área de tu vida en el cual sientes la más grande necesidad? ¿Es tu vida financiera, tu vida de salud, tu vida espiritual, en las batallas con tus familias? Dios quiere contestar tu necesidad, pero Él quiere que tú te esfuerces y que seas valiente. Hoy en este día, esfuérzate y sé valiente. Dile al diablo: no tengo miedo,
no tengo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, todo temor. El Señor te bendiga.